Lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar con lo que es distribución binomial. La distribución binomial, nosotros vamos a entenderlo como una probabilidad que nosotros vamos a tener con relación a ciertos elementos a partir de lo que sería un experimento aleatorio. Entonces, si nosotros vamos a manejar un experimento aleatorio, vamos a tener algunos detalles o algunos valores base que nos van a permitir generar este dichoso, obtener el resultado de una fórmula de distribución binomial. En una distribución binomial nosotros vamos a tener que identificar los elementos con los cuales vamos a estar trabajando y bueno, pues básicamente tendremos que encontrar las probabilidades de éxito, así como la probabilidad complemento que va a tener esos éxitos, o sea, tanto los éxitos como los fracasos que nosotros vamos a tener para determinada elementos. Entonces, una distribución binomial se usa donde de alguna manera nosotros queremos o necesitamos realizar un resultado en donde se puede manejar como control de calidad o ciertos elementos y bueno, pues la población que nosotros vamos a considerar aquí no es tan necesaria como nosotros vamos a utilizar una muestra. Entonces, para poder utilizar elementos en distribución binomial, pues nosotros vamos a requerir ciertos factores que nosotros vamos a tener en donde vamos a determinar algunos elementos antes de comenzar con esta distribución binomial. Entonces, la distribución binomial es una, insisto, es para utilizarla, es muy utilizada en lo que son cuestiones de calidad y bueno, pues nosotros por lo regular siempre nos van a dar ciertos valores en donde nosotros vamos a tener a P, que va a ser la probabilidad de éxito que nosotros vamos a manejar. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de esto, bueno, pues si ya de alguna manera nosotros entendemos que tenemos una probabilidad de éxito, también vamos a tener un valor que va a ser n, en donde nosotros a n vamos a entender como la muestra que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, si notan, no estamos hablando de muchos parámetros y a partir de ahí nosotros podemos generar la probabilidad de n elementos que nosotros vamos a poder llegar a trabajar con esta dichosa probabilidad. Entonces, si nosotros estamos indicando esto, en donde P es la probabilidad de éxito que nosotros le vamos a dar a un elemento y N es la probabilidad, N la muestra para que nosotros podamos hallar ciertos valores. Bueno, pues nosotros siempre vamos a establecer a partir de estos eh, algunas preguntas con las cuales nosotros pudiéramos llegar a trabajar. Entonces, con estos dos parámetros nosotros podemos construir una respuesta a partir de ciertos elementos que nosotros vamos a decir. Ejemplo, si nosotros estamos hablando que vamos a establecer una distribución binomial, entonces nosotros podríamos, a partir de una muestra de agua, eh, dejen poner el ejemplo aquí, dejen anotarlo para que dice una muestra de agua tiene una probabilidad de 10%, aquí lo vamos a poner, de contener un contaminante orgánico molecular. Ok, vamos a acomodar esto y lo vamos a acomodar así.
y ya lo tenemos aquí. Entonces, cada muestra de agua tiene una probabilidad del 10% de contener un contaminante orgánico particular. Eh, entonces, ahí tenemos eso, ya indicado, particular, punto. Vamos a decir, mm, encontrar la probabilidad, está, indicamos 18 muestras. Examinadas, ya está, ok, tenemos, presenten, ok, ya tenemos esto. Ese es un problema muy sencillo, dice, cada muestra de agua tiene una probabilidad de 10%. Entonces, si nosotros observamos esto, pues de alguna manera ya tenemos el primer parámetro que es P, que es la probabilidad y es igual a 0.10, que es el 10%. Nosotros normalmente lo vamos a expresar como la probabilidad y bueno, pues de esa manera lo vamos a tener. El otro elemento que nosotros ya tenemos bien indicado es n, que es igual a 18, y bueno, pues nosotros aquí vamos a observar estos dos parámetros. Entonces, a partir de esto que nosotros estamos manejando aquí, con estos dos elementos, nosotros podemos empezar a trabajar con lo dichoso de esto de la probabilidad. Para esto, la probabilidad que nosotros vamos a estar indicando pues tiene que ver con la relación de generar una fórmula de distribución binomial que nosotros pudiéramos llegar a manejar. Una fórmula de distribución binomial, pues tiene que ver con las combinaciones que nosotros vamos a tener con cierto elemento y bueno, pues para poder trabajar con este elemento nosotros debemos de determinar qué es lo que estamos buscando. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a generar esta dichosa fórmula de distribución binomial. De tal suerte que con estos dos parámetros, nosotros vamos a poder agregarlos a lo que sería esta fórmula de distribución binomial que nosotros vamos a llegar a manejar. Una fórmula de distribución con la que nosotros vamos a trabajar tiene esta característica, donde X es el elemento que nosotros vamos a buscar y bueno, pues va a ser igual a la combinación de NCR o de NCR, dependiendo en donde nosotros vamos a procesar esto y donde vamos a tener una probabilidad elevada a una potencia que en este caso sería R o lo que sería en este caso, el elemento que nosotros estamos buscando, probabilidad de fracaso que tú tengas en un problema, y a partir de eso, pues nosotros vamos a obtener que está elevado a lo que sería n menos r. Entonces, si nosotros estamos hablando de esto, y nosotros ya estamos hablando que tenemos a P y tenemos a N, pues Q sería relativamente sencillo obtenerlo porque Q normalmente siempre la vamos a obtener como Q es igual a 1 menos P, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros automáticamente de cualquier problema que nosotros tengamos, no es necesario
buscar ese dato en el problema, sino que siempre nosotros lo vamos a encontrar así. Entonces, si nosotros estamos hablando de este problema, pues nosotros estamos aquí indicando estos valores con los cuales esta fórmula nos va a permitir desarrollarlos y que a partir de esto, pues empezar a generar todo esto. Entonces, si ya tenemos a P, tenemos a N y tenemos a Q, pues nada más lo que nos haría falta es indicar el valor de R o el valor de X, que a final de cuentas X es igual al valor que nosotros le vamos a asociar a R. Entonces, si nosotros estamos, le voy a cambiar un poco el color y aquí sería pues R, en este caso sería 2. De acuerdo a este problema que nosotros estamos hablando de esto, pues tendríamos que hacer estas dichosas elementos con los cuales nosotros vamos a empezar a trabajar para obtener esa probabilidad de que exactamente los elementos que nosotros estamos manejando. Entonces, que nosotros estemos trabajando la combinación esta, pues nos va a permitir que nosotros la podamos obtener sin ningún problema. Si alguno tiene a la mano un DN y R, pues sería relativamente sencillo. En una calculadora Casio, pues nosotros lo vamos a observar y bueno, pues nosotros vamos a decir 18 combinación de 2 y es igual y ya automáticamente nos va a dar un número. Ese número, pues automáticamente nosotros lo vamos a empezar a desarrollar en base a esto que nosotros estamos mencionando. Ahora, si nosotros no tenemos indicado de esta manera esta combinación, bueno, pues tendremos que recordar la fórmula de los elementos que nosotros vamos a tener con relación a esto. Entonces, vamos a avanzar un poco en esto que nosotros estamos mostrando para indicar el desarrollo de lo que sería esto y que nosotros podamos observar. Entonces, ya tenemos aquí indicado esto y bueno, pues decíamos que nosotros tenemos estos parámetros, pero a mí lo que me interesa es generar de alguna manera esa reproducción de esa fórmula de distribución binomial y bueno, pues con el elemento que nosotros estamos mencionando. Entonces, si nosotros estamos trabajando ya con los elementos asociados a esto, bueno, pues vamos a trasladar los valores a esto. Entonces, de tal suerte que cuando nosotros estamos haciendo eso, pues cada valor que nosotros estemos indicando, pues aquí lo vamos a poder indicar. N es igual a 18, ya lo habíamos mencionado, eh, R es igual a 2, como lo habíamos acomodado, P que era igual a punto 10 y decíamos que ya estaba. En el caso de Q, que decíamos que Q era igual a 1 menos, menos la probabilidad, entonces de alguna manera esto también ya está y es igual a punto 90. ¿Sí? Estos son los valores que nosotros vamos a tener con los cuales de alguna manera vamos a poder desarrollar esta fórmula. Entonces, si nosotros la vamos trabajando y observamos, pues son valores relativamente pequeños que nosotros vamos a hacer y que de alguna manera vamos a empezar a trabajar. Entonces, si nosotros estamos en una calculadora científica, pues nosotros vamos a encontrar que NCR es una función que ya va a venir ahí indicada y automáticamente nosotros ponemos el primer valor que sería 18, aplicamos la fórmula y ponemos 2 y le damos igual y automáticamente nos va a dar el resultado. Si nosotros no tenemos esto, bueno, pues nosotros lo tendremos que hacer con esto y sería 18 factorial que nosotros vamos a obtener sobre, y bueno, pues aquí voy a indicar esto que sería 2 factorial, que está indicado por 18 menos R, y bueno, pues en este caso 18 menos 2 factorial, que nosotros vamos a obtenerlo así. Entonces, si nosotros observamos esto, pues es una fórmula relativamente sencilla porque nosotros vamos a tener estos elementos.
Si nosotros le damos un seguimiento a esta fórmula, pues nosotros vamos a tener que primeramente que la parte de arriba pues va a quedar como 18 factorial y ya va a estar indicada sin ningún problema. Dividido y bueno, pues abajo vamos a tener al 2 factorial y vamos a tener también multiplicado por 16 factorial. Entonces, de esta forma, nosotros estamos observando cómo está quedando esto. Si yo no tengo una calculadora, pues de alguna manera, esto es igual a que yo lo indique como 18 por, voy a indicarlo aquí, por 17 por 16 factorial, y bueno, pues aquí yo ya lo indico de esta manera, y le digo sobre, y ya pongo aquí 2 factorial, por 16 factorial. Entonces nosotros aquí estamos haciendo esta simplificación directamente porque no estamos hablando de ninguna calculadora. Quiere decir que si nosotros lo hacemos de esta manera, pues automáticamente eliminaríamos estos dos 16 y bueno, pues esta fórmula quedaría mucho más pequeña. Entonces quedaría aquí 18 por 17 sobre 2 factorial. Entonces, esto ya automáticamente pues nos va a permitir que nosotros lo trabajemos y que no exista grandes cantidades con las cuales nosotros pudiéramos desarrollar este posible resultado. Entonces, tenemos 18 por 17 y lo que nos da, pues automáticamente lo dividimos entre 2 y es igual a cuánto. ¿Alguien ya lo hizo o quieren que yo ponga aquí el resultado? Jóvenes. Entonces decíamos, si nosotros lo hacemos 153. Si nosotros lo estamos haciendo paso a paso, pues 18 por 17 nos va a dar 306 entre 2, que sería el 2 factorial, y eso es igual a 153 que nosotros vamos a obtener. Entonces ya tenemos esa primera parte de lo que nosotros estamos trabajando con relación a esto. Entonces tengo 153 que voy a multiplicar por la probabilidad de 0.10 elevado a la 2 por punto 90 elevado a la n menos 2, menos r, que es 18 menos 2. Entonces, yo puedo hacer estas cosas de manera separadas, pero después tendré que unir cada uno de estos resultados. Entonces, ya tengo esto. Yo aquí en la parte izquierda puedo hacer algo muy similar a esto. Y bueno, pues en el caso muy particular de la probabilidad, pues es nada más 0.10 y bueno, pues decirle que va a estar elevado, en este caso a R, y R pues es un 2. Entonces, esto de alguna manera está sencillo porque esto es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, si nosotros observamos, pues el paso que nosotros estamos haciendo, los estoy manejando de manera separadas. Ahorita los vamos a unir y de alguna manera nos tiene que dar el resultado sin ningún problema. Entonces, siguiendo con esto, entonces, si yo hago en este caso el otro que es punto 90 elevado elevado a 18 menos 2, o sea, ya estamos indicando aquí esto. Entonces, quiere decir que si nosotros seguimos trabajando con esto, pues nosotros vamos a observar que va a ser ahora punto 90 elevado, y bueno, pues aquí vamos a tener que elevado a 16. Entonces, esto está quedando cada vez más pequeño. Y bueno, pues el resultado que nosotros vamos a obtener, pues va a ser un valor que va a estar comprendido entre 0 y 1. Eso es el valor que nosotros vamos a tener. Entonces, si nosotros observamos, tenemos aquí 153, punto 10 por elevado al cuadrado, por punto 90 elevado a la 16, y bueno, pues a partir de esto nosotros vamos a observar ese resultado. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esto, bueno, entonces lo que me va a permitir esto generarlo, pues aquí el resultado va igual a 153 y ahora sí, yo ya puedo poner aquí directamente los elementos que nosotros estamos manejando. Entonces, si decimos que es punto 10 elevado a lo que sería el cuadrado, pues nos va a dar a punto 01. Entonces, aquí el resultado
ya está y es relativamente pequeño en comparación a todo esto que nosotros estamos mencionando. Entonces, si ya tenemos esto, pues vamos a tener el otro que es 0.90 elevado pues a 16, que nos va a dar un número que se le puede considerar que nosotros lo vamos a poder indicar dependiendo del número de decimales. Y bueno, pues aquí si yo lo manejé a lo que sería 2 decimales, me está dando 0.19. Alguien lo llegó a desarrollar. Ahorita lo vamos a hacer de todos modos en lo que sería una hoja de cálculo para estar observando estos elementos. Entonces, si nosotros estamos hablando esto, ¿sí? Que tenemos 0.90 elevado a la 16, pues nos da 0.19, porque yo lo estoy manejando con 2 decimales, y le sumo, perdón, le multiplico por 0.01. Entonces, esto automáticamente me va a generar un número relativamente pequeño, que al después multiplicado por 153, pues nos va a generar un resultado que a lo mejor es necesario indicarlo de acuerdo a los números de decimales que nosotros vamos a tener. Entonces, el generar este resultado, pues si notan ustedes podrán observar que les va a dar un número bastante pequeño, porque nosotros lo estamos indicando de esta forma. Entonces, volviendo aquí, el hacerlo con una calculadora, pues necesitaríamos no perder esos decimales, y es aquí donde gracias a las capacidades de cómputo que nosotros vamos a tener, ya sea en un dispositivo móvil o en nuestra computadora o en nuestros lenguajes de programación, nosotros vamos a poder desarrollar esto. Entonces, si nosotros lo hacemos acá, en lo que sería una hoja de cálculo, pues nosotros vamos a tener ahí indicados los valores que nosotros vamos a manejar. Entonces decíamos, yo tengo indicado o asociado mi valor de n, tengo mi valor asociado, el valor de r, el valor de p, y bueno, pues automáticamente pues voy a obtener el valor de q. Entonces, estos son los primeros valores que nosotros vamos a tener. Entonces, decíamos 18, que era el primer valor, R, que era 2, la probabilidad, que esa la tomamos directamente del problema, y decíamos que era igual al 10%, y esto está indicado como 0.10. Entonces, como lo estoy manejando aquí, pues nosotros lo vamos a observar así. Ahora, si yo lo quiero manejar con más decimales o menos decimales, bueno, pues yo nada más le tengo que indicar los decimales con los cuales voy a estar trabajando. Entonces decíamos, Q en este caso, pues aquí es igual a 1 menos lo que nosotros tenemos, y automáticamente aquí tenemos estos datos. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo esto, pues la probabilidad, la combinación de nosotros de estos elementos que estamos mencionando, pues yo les mencionaba que esto es una combinación. Entonces, si nosotros tenemos esta combinación, pues aquí podremos buscar la función, entonces, que nos permita indicar si es que está, y bueno, pues aquí vienen dos, dice número de combinaciones, y aquí está, ¿sí? Entonces, combinac, entonces tenemos aquí, y nosotros vamos a indicar los valores. Entonces, ya tengo esto, y entonces selecciono el primer valor, que es n, voy a indicarle punto y coma, en este caso, y ahora le voy a dar 2. Si esto está correcto, pues automáticamente nos va a dar el 153 que nosotros estamos observando, y que no va a haber ningún problema. Ahora, aquí tenemos a esto elevado a lo que sería R, ¿sí? Entonces, pues aquí hacemos esto, y bueno, pues aquí en este caso, pues tenemos esto, y bueno, pues le podemos decir que lo eleve a esa potencia. Entonces, yo puedo utilizar la fórmula potencia, donde yo voy a seleccionar el elemento con el cual lo voy y el exponente, que sería aquí. Y bueno, pues aquí nosotros lo vamos a poder observar, y ya tenemos ese posible resultado. Ahora, el de Q,
pues Q ya estaría indicado. Y bueno, pues tiene que ser algo muy similar, nada más, pues siguiendo con esta dichosa cuestión, pues nosotros decimos que Q es igual a elevado a n menos r que nosotros vamos a tener. Eso es lo que nosotros le estamos indicando. Entonces es igual, y bueno, pues aquí yo ya puedo hacerlo, lo mismo, potencia, indicado, y bueno, pues aquí voy a hacer esto, y le voy a decir, ok, la potencia es 0.90, y a partir de aquí yo voy a hacer esto. Entonces digo yo que va a ser n menos r, y de alguna manera yo ya la estoy automatizando para que nosotros lo podamos obtener ese resultado. Volviendo, si yo lo manejo con pocos decimales o muchos decimales, bueno, pues aquí lo vamos a observar y nosotros vamos a tener estos resultados que nosotros vamos a tener. Ya tenemos estos valores, entonces la probabilidad que nosotros vamos a tener con respecto a estos valores, bueno, pues nada más es generar esta multiplicación de los elementos que nosotros vamos a tener, y bueno, pues aquí vamos a observar este posible resultado. Entonces, si nosotros esos resultados, nosotros lo estamos observando, pues este es un valor que está comprendido entre 0 y 1. Nunca va a rebasar una probabilidad de distribución binomial a 1. Entonces, si nosotros esto queremos hacerlo para un evento que tiene que ocurrir entre los 18 elementos que nosotros estamos mencionando, pues yo puedo hacer eso mismo para todos los demás y determinar cuál va a ser la probabilidad que nosotros estamos manejando. Entonces, si yo digo que es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, cualquiera de ellas, y dependiendo de mi problema que yo vaya a manejar aquí, pues esto me va a poder permitir visualizar este mismo resultado. En el caso de las probabilidades, es muy raro que vayamos a tener un suceso diferente y que la probabilidad vaya aumentando. Si cambia esto, automáticamente se tiene que reorganizar la fórmula dependiendo de la probabilidad que nosotros vamos a manejar. Entonces, yo ya tengo indicada mi probabilidad de éxito que nosotros estamos indicando. Decíamos que era igual a, a 1 menos esto, ya está. Entonces decíamos, si esta es mi probabilidad de fracaso que nosotros vamos a manejar, entonces ya tenemos esto. Entonces, a partir de esto, pues estos valores pues, van a estar cambiando, pero nos va a dar ciertos resultados que nosotros vamos a considerar como uniformes de acuerdo a todo esto. Entonces podemos observar, vean, cada vez va a ser más pequeño el valor y bueno, pues este número elevado, pues nosotros lo vamos a observar, y bueno, pues aquí va a estar el otro, ¿no? Entonces vamos a observar, empieza Q y bueno, pues entre más está elevado ese punto 90, vamos a tener esto. Entonces, quiere decir que tomando en cuenta esto, pues nosotros podemos observar todos estos posibles valores para este problema. Entonces, vean, si nosotros hiciéramos los 15 valores perdón, los 18 valores, pues yo tendría que seguirle indicando de todo esto, y sumándolos todos, pues en teoría debería darme un valor muy cercano que 1. Entonces, yo aquí tengo 18, continúo con esto y le digo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, esa sería la probabilidad que de 18 elementos que nosotros estamos haciendo, los 18 estén contaminados, y bueno, pues aquí estamos indicando eso, cuando mi probabilidad es del 10% que nosotros estamos indicando. Bueno, pues aquí podemos observar esto, y bueno, pues aquí, dependiendo de estos factores que nosotros estamos indicando, pues vamos a observar y vamos a llegar a esto, ¿sí? Entonces, es una sucesión, me faltan el suceso de 1, y cuando no es ninguno de estos valores los que nosotros estamos seleccionando, y bueno, pues aquí estamos haciendo esto, y bueno, pues vamos a observar aquí este posible resultado, donde es un número tan pequeño que ya no va a demostrar un resultado, y nosotros pudiéramos tener esto, ¿sí? Entonces,
volviendo aquí con esto, si nosotros estamos haciendo esto que estamos mostrando aquí, bueno, pues vean qué está pasando, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos esto, nos pudiera dar en un suceso que estemos calculando una probabilidad, y si nos piden que expresemos todos los fenómenos, pues nosotros vamos a tener un acumulado en donde la probabilidad de que ocurra eso, de que de 18 muestras, 15 estén contaminadas, pues es una probabilidad de cero o es un número muy, muy pequeño que nosotros vamos a tener. Y esto se debe a estos cálculos que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con un número bastante pequeño, bueno, pues nosotros vamos a observar este posible resultado y si lo expresáramos con ponerle, espérame, voy a ponerle aquí, vean, ¿qué número tan pequeño tiene que ser para que nosotros podamos observar esto? Vean, ¿sí lo están observando? ¿Cómo está tan pequeño ese número que a la hora de poder hacer la operación, pues nos está dando un resultado igual a cero? Entonces, al ser una probabilidad muy pequeña, la que nosotros vamos a obtener, pues el resultado que nosotros vamos a arrojarnos, pues va a ser cero. Entonces, si nosotros observamos esto, hay un fenómeno diferente que nosotros pudiéramos tener aquí. La suma que tiene que ver con todo esto. Y bueno, pues aquí si nosotros sumamos todos estos elementos hasta este punto, pues nos está dando un punto 54, que lo pudiéramos cerrar a un punto 55, que sería una probabilidad acumulada. Cuando nosotros preguntáramos qué ocurre todo esto de todos estos sucesos. Sin embargo, lo que nos estaban preguntando nada más era que cuando pasara exactamente el 2, que es este. Entonces, mi probabilidad es punto 28, 35 que nosotros tenemos aquí. Entonces, si me están preguntando eso, pues el resultado que yo tengo que expresar, pues lo tengo que expresar con esto. ¿Qué pasa con los decimales? Bueno, pues si nosotros esto lo estamos manejando con n decimales, pues sería recomendable que nosotros lo recortáramos y esto pues se lo dejamos aquí a la computadora para que nos pudiera expresar eso, resultado en ese número de decimales. Volviendo a la proyección que nosotros estábamos haciendo, si nosotros estamos generando eso aquí, pues nosotros tendríamos que poner el resultado que es igual, y bueno, pues aquí, dependiendo con qué hicimos ese cierre de elementos, pues nos vamos a indicar que la probabilidad de esto es punto 2835. Entonces, ese es el resultado que nosotros obtendríamos para ese problema de acuerdo a esto. Entonces, si nosotros estamos hablando de que nosotros vamos a determinar alguna probabilidad y esta probabilidad de alguna manera va a estar indicada de acuerdo a ciertos elementos que nosotros vamos a indicar, bueno, pues a esto quedaría de esta forma. Ahora, ¿qué pasa cuando nos piden algún rango en el cual de alguna manera nos están diciendo cuál es la probabilidad de que ocurra entre un elemento 3 hasta uno que sea menor a 7? O sea, ya te están dando un rango de posibles resultados que nosotros vamos a tener y a partir de los cuales nosotros vamos a establecer esos posibles elementos de acuerdo a esto. Entonces, si nosotros estamos indicando eso, pues primeramente deberíamos de tener indicada lo que sería la pregunta y bueno, pues a partir de los datos anteriores, de los datos, no, de los datos anteriores,
Entonces, aquí nosotros ya le estamos indicando que de los datos anteriores, o sea, tanto el valor de n como el valor de lo que nosotros estamos indicando para estos elementos, bueno, pues nosotros vamos a determinar cómo va a trabajar esto en base a estos elementos que nosotros estamos indicando. Entonces, estamos diciendo que para X, mientras sea menor o igual a 3, y bueno, que sea menor que 7. Entonces, tendríamos que determinar esos rangos con los cuales de alguna manera se va a respetar este valor. Entonces, si yo digo que X, pues tiene que respetar con estas cosas, ¿y cuáles valores serían? Bueno, pues serían los valores entre 3, 4, 5 y y 6, sería el siguiente valor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, y tomándolo en base a estos elementos que nosotros estábamos teniendo acá, pues los elementos que nosotros estamos haciendo en base a estos cálculos que ya habíamos hecho previamente, pues tendríamos que determinar esos posibles resultados y bueno, pues quiere decir que lo que nosotros vamos a tener que hacer es sumar esos valores. Entonces, lo que yo voy a tener que indicar de acuerdo a esto es que esta probabilidad yo la voy a tener que proyectar y esa probabilidad a la hora de estarla proyectando de acuerdo a esto, pues yo tendría que hacer nada más o los cálculos para estos elementos que nosotros estamos mencionando. Cuando n va a ocurrir y bueno, pues en este caso n pues siempre va a ser 18, r va a ser 3, 4, 5, 6 y bueno, pues las probabilidades de éxito y de fracaso pues van a ser lo mismo. Entonces, nosotros tendríamos que sumar estos valores y a partir de ahí nosotros determinar cuál es la probabilidad que nosotros vamos a ocurrir. Entonces, si nosotros lo estamos haciendo en la hoja de cálculo, pues va a ser mucho más sencillo observar esos valores que nosotros estamos mencionando, porque aquí los vamos a poder sumar sin ningún problema. Entonces, yo quiero obtener ese resultado que me están pidiendo, bueno, pues yo le digo aquí igual y hago una suma en donde yo voy a establecer tanto los valores para el 3, el 4, el 5 y el 6 que nosotros nos están indicando y bueno, pues le voy a dar sumar. ¿Qué va a pasar con este valor? Bueno, pues este valor está indicado a lo mejor con muchos decimales, pues quizás para poderlo ordenar y que de alguna manera nosotros lo podamos proyectar y manejar, pues lo podemos manejar con lo que serían 3 a 4 decimales para poder indicar. Entonces, de acuerdo a esto, pues nosotros aquí tenemos que es igual a 0.2650. Entonces, nosotros aquí cuando estamos haciendo esto, pues el resultado que nosotros vamos a tener de acuerdo a todo esto, pues es indicarlo nada más. Entonces, cuando a mí me piden una probabilidad acumulada como esto, entonces me están diciendo que yo voy a tener que sumar todos esos elementos, de tal suerte que cuando yo indico esto, que estoy ahí indicándolo aquí, pues voy a decir probabilidad de 3 menor o igual que X, y bueno, pues menor que 7 es igual, y bueno, pues estoy indicando los valores con los cuales se va a estar estableciendo esto, y menor que 7, ya está, y es igual a punto, y bueno, pues aquí ya va a depender de cómo nosotros quisiéramos llegar a manejar ese separador de decimales, si nosotros lo indicamos con coma o lo indicamos con un punto. Pero de esta manera quedaría. ¿Cómo ven? ¿Es muy complicado o se les hace, lo consideran que es algo más sencillo? Jóvenes. Sí, no, no se ve tan complicado. Aquí la cuestión con esto es nada más tomar en cuenta cómo qué nos están pidiendo y a partir de ahí empezar a generar nuestra tabla completa, si no son muchos datos. Si son muchos datos, pues es mejor hacer nada más lo que nos están pidiendo. Entonces, si a mí me están pidiendo que de ciertos elementos, yo tengo que determinar
cómo suceden tales fenómenos, entonces yo tendría que experimentar y bueno, pues indicar los elementos que de acuerdo a esos parámetros que me van a estar dando. Entonces, el problema o los problemas que a nosotros nos van a dar van a depender mucho de qué es lo que nos están pidiendo en determinado momento. Entonces, si a mí me están solicitando un elemento y ese elemento de alguna manera nos están diciendo cómo va a estar trabajando, bueno, pues ese problema nos va a generar eh, los elementos, vamos a tener que generar las dichosas respuestas para esto. Entonces, vamos a poner otro, a ver si vamos a poner otro. Vamos aquí, dejen ponerme aquí y vamos dejen poner esto así y poner el problema aquí. Vamos a poner un problema. Se ve grandote el problema, pero realmente no es tanto. Ahorita lo vamos a acomodar. No alcanzo creo que mejor lo voy ok. Ahí está. Dice, la probabilidad de que cierto antibiótico presente una reacción negativa al administrar a un ave rapaz es de recuperación de 0.15. Esa es la probabilidad. Si se le ha administrado dicho antibiótico a 10 aves, nosotros vamos de alguna manera a contemplar las probabilidades de éxito que nosotros vamos a tener. Y bueno, pues esas probabilidades de éxito que nosotros vamos a tener que contemplar, pues lo vamos a indicar de esta forma, ¿sí? Entonces, tenemos este problema y bueno, pues de alguna manera, pues nosotros vamos a indicar la respuesta a estas interrogantes que nosotros vamos a tener aquí. Caso 1, en 2 aves. Caso B, ningún ave. Caso C, en menos de 4 aves. O sea, ¿cuáles son menores de 4 aves? O sea, que ahorita lo vamos a hacer. Caso D, en más de 3 aves, ¿sí? O sea, en más de 3 aves. Y caso B, que entre 2 y 5 aves, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de todo esto. Si nosotros estamos diciendo esto, quiere decir que este problema, tenemos 5 posibles resultados que nosotros tenemos que llegar a calcular. Cada uno de ellos pues va a tener los mismos patrones que nosotros estamos mencionando anteriormente. Significa que mi probabilidad de éxito que nosotros vamos a tener pues va en relación a los números de elementos que nosotros vamos a llegar a contemplar. Entonces, volviendo con esto, si yo estoy haciendo ese dichoso problema, entonces yo lo que lo puedo hacer o lo puedo proyectar, pues primeramente, ¿cuánto vale n ahí? ¿Alguien me puede decir cuánto vale n? Es 10. 10. Entonces, nosotros vamos a tener indicado todos los posibles valores que nosotros vamos a poder indicar. Y bueno, pues yo voy a contemplar, como no son muchos valores, lo que voy a hacer es proyectar una serie de cálculos y a partir de esa tabla contestar lo que me están preguntando ahí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de éxito? ¿Cuánto me está diciendo ahí que vale? ¿Punto qué? ¿Punto 15? Punto 15. Entonces ya tenemos eso y automáticamente ya tenemos a Q. Si nosotros eso lo proyectáramos acá, en lo que sería nuestra hoja de cálculo, pues nosotros tenemos el caso de N, el caso de R, el caso de P, el caso de Q, el caso de N, CR, P elevado a la R, Q elevado a la N menos R, y ya los posibles resultados. Entonces, cuando es 0, pues nosotros hacemos el cálculo y ahí está.
Entonces, si nosotros observamos este llenado, pues no son muchos elementos los que vamos a llenar, entonces los podemos poner y a partir de generar esta tabla con todos los posibles resultados, pues tratar de contestar lo que nos están diciendo. Entonces, vuelvo a insistir, voy a copiar estos valores y bueno, pues nada más los voy a proyectar para que nosotros podamos observar estos dichosos valores que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos uno? Y bueno, pues ahí ya va indicado todo lo demás. Y bueno, pues ahí está. La probabilidad, pues decíamos que estaba elevado a 0.15 y bueno, pues ya vamos a tener todos los posibles resultados y aquí están, ¿no? La probabilidad de fracaso y bueno, pues aquí lo vamos a generar y bueno, pues nosotros estamos observando que no hay un elemento negativo, entonces nosotros podemos observar todo esto. Y ya por último, pues el resultado de cada una de estas probabilidades que nosotros estamos contemplando. ¿Qué pasa con el resultado este? Como es un número muy pequeño, pues nosotros a esto necesitaríamos ponerle todos los valores que nosotros podemos contemplar con esto. Entonces, o una de dos, o crecemos esto para poderlo proyectar, voy a crecerlo así, y le digo que aparezcan más decimales para poder contemplar estos posibles resultados. Vean, ¿sí lo están observando? Entonces, entre más pequeño sea o más cercano sea NDR, perdón, RDN, pues nosotros vamos a observar que va a ser un número muy pequeño lo que nosotros vamos a obtener. Ahora, ya tengo esto aquí indicado. Y aquí voy a poner de nueva cuenta esto que nosotros teníamos acá, que era la pregunta de que si en dos aves, si todo eso que nosotros habíamos contemplado. Bueno, si nosotros vamos a hacer eso, y bueno, pues estamos haciéndolo en la hoja de cálculo, pues podemos llegar a copiarlos y trabajarlos sin ningún problema. Entonces, voy a pasar estos posibles valores que nosotros vamos a tener y los voy a poner aquí, ¿sí? Voy a ponerlos aquí. Entonces, agarro y le pongo aquí y lo pongo, ¿sí? Entonces, yo tengo esto y bueno, pues aquí está cada uno de estos casos que nosotros estábamos hablando y bueno, pues estamos observando el caso B, el caso A y bueno, pues todo todo como estaba indicado en este momento. Bueno, ya tenemos aquí estos los casos, están indicados, vamos a pasarlos aquí directamente, yo digo caso A, le voy a poner A, y aquí voy a poner lo que me está pidiendo, que es en dos aves, ¿sí? En dos aves. Solamente nos está diciendo que es en dos aves y bueno, pues mi probabilidad tiene que ver, de acuerdo a mi tabla que nosotros tenemos aquí, dos aves, aquí está, solamente este es dos aves. Entonces yo me voy a ir y el resultado pues es este que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ese es el resultado que yo tengo que poner directamente aquí y bueno, ya el cómo lo formateé este resultado pues va a depender de lo que nosotros nos está pidiendo. Entonces en dos aves ahí está, le doy un enter y ya lo tengo aquí. ¿Cómo me gustaría visualizarlo? Ah, pues si yo lo quiero visualizar con 4 decimales, pues se los tendré que quitar y trabajarlo directamente con esos 4 decimales que me está diciendo. Ese es el caso 1. El caso 2 que nosotros vamos a tener, y bueno, pues yo lo puedo poner aquí y hacerle nada más esa separación, y digo, en ningún ave. En ningún ave quiere decir que la probabilidad de que ocurra algo es 0, ¿sí? Entonces, en ningún ave, ¿cuál es la probabilidad que nosotros vamos a tener? Bueno, pues aquí tenemos indicado esto y bueno, pues la probabilidad de que ocurra eso, de que sea ninguna ave, vean, aquí está indicado y es esta probabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros la vamos a copiar y la podemos pegar allá directamente, ¿sí? O en su caso, pues referenciarla sin ningún problema. Entonces, creo que sí voy a tener que referenciarla. Ok, ya tengo aquí ninguna ave. Decíamos, ahí está. Listo. Entonces decíamos, ok, en ninguna ave, entonces quiere decir que esto automáticamente decíamos que lo manejábamos a 4 decimales y bueno, pues ahí está, ¿sí? Entonces, 4, aquí son más de 4. Ok, ya está.
Entonces aquí tenemos esto y bueno, pues podemos observar que aquí está indicado y bueno, pues estamos cumpliendo con dos de los cuestionamientos de acuerdo a ese problema. Entonces, si nosotros hacemos el 3, o el caso C, que me dice que en menos de 4 aves, ¿cuáles son los elementos en menos de 4 aves? A ver, es 0, 0 es menor que 4. Entonces, ¿cuál otro? 1, 2 y 3. ¿Sí o no? Entonces, los criterios que nosotros vamos a indicar en este caso, pues van a ser de acuerdo a lo que nos están solicitando. Entonces, si aquí me dice que son en menos de 4 aves, pues nosotros vamos a generar una suma y tendremos que sumar esos elementos que nosotros vamos a ocurrir. ¿Por qué se suma el 0? Porque me está diciendo que son menos. Entonces, los menos puede ser también que ocurra que sea 0, que sea 1, que sea 2 o que sea 3, ¿sí? Entonces, ya está indicado y bueno, pues aquí está este resultado y vean la probabilidad que tiene esto, pues es una probabilidad muy grande en comparación a todo lo demás. ¿Por qué es muy grande? Porque está sumando el acumulado de estos elementos que nosotros estábamos indicando. Ya tenemos esto. El caso D dice, en más de 3 aves. Entonces, ¿cuáles son los elementos en más de 3 aves que nosotros vamos a tener? ¿Alguien me puede dictar esa? ¿Cuáles serían? Pues sería del 4 al 10, ¿no? Ajá. Entonces, la suma que nosotros vamos a tener aquí, pues tiene que ir indicada desde el elemento 10 que nosotros tenemos aquí ¿hasta qué? Hasta el elemento 4. Entonces, aquí está estos elementos, ya está. Y bueno, pues nosotros vamos a ver que aunque son más elementos los que nosotros estamos sumando, pues el resultado sigue siendo una cantidad muy pequeña, ¿sí? Entonces, en menor probabilidad, o sea, en menor suceso, pues vamos a tener una probabilidad muy alta de acuerdo a esto binomial que nos está diciendo. Ahora, volviendo aquí con esta, la última dice entre 2 y 5 aves. Entonces, nos está diciendo que es un rango intermedio, entonces va a comenzar entre 2 y 5 aves, o sea, todo lo que esté entre esos dos valores, pues nosotros lo vamos a poner y bueno, pues en este caso, pues es como hacer un between indicado en SQL. Entonces, si nosotros vamos a decir esto, pues va a ser entre 2 y ¿qué? Y 5 aves, ¿verdad? Así está indicado. Entonces, quiere decir que si nosotros observamos esto, entre 2 y 5, que los valores que nosotros tendremos que sumar es este y este. O sea, son 4 valores que nosotros vamos a tener que indicar y desarrollar esto. Entonces, aquí le pongo igual, suma, y bueno, pues aquí, de acuerdo a esto, que nosotros estamos trabajando con estos criterios, pues aquí tenemos al 5, ya está, el 4, el 3 y el 2, ¿sí? Porque estamos diciendo el rango que está diciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, pues vamos a observar las probabilidades que de acuerdo a cada elemento que nosotros estuvimos indicando. Y bueno, pues aquí sería la respuesta de acuerdo a esto de la distribución binomial. Esta distribución, pues lo que nosotros vamos a tratar de hacer es contestar de acuerdo a ciertos criterios que nosotros vamos a tener, de acuerdo a un suceso en particular y que puede estar cambiando sus probabilidades de éxito y de fracaso. Entonces, si cambiamos en la probabilidad de éxito, por consiguiente, la probabilidad de fracaso, pues, o sea, el valor de Q va a cambiar, ¿sí? Y bueno, pues si nosotros tenemos esto a partir de ciertos datos que nosotros le vamos a dar, bueno, pues aquí estamos indicando esta relación de resultados. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, pues, para poderlo realizar, pues, no necesitamos más que, primeramente, pues, hacer nuestra hoja de cálculo para poder observar esos posibles resultados, indicar las reglas con las cuales, de alguna manera, tiene que empezar a responder
mi código o mis elementos que nosotros vamos a tener. Normalmente estas pruebas pues no son para muchos elementos, son para n elementos que nosotros vamos a indicar, y bueno, pues esos elementos pueden ser 100 elementos para hacer un experimento. Entonces, nosotros podemos tener distintas formas de llegar a obtener estos resultados, y bueno, pues siempre es necesario que, que nosotros vamos a primeramente observar cuántos elementos estamos tomando para la muestra. Noten que no estoy hablando de una población, sino estoy hablando de una muestra, y a partir de esa muestra yo le voy a dar una probabilidad. Entonces, si yo indico en determinado momento que cuál es la probabilidad, voy a hacerlo acá en nuestra Jamboard que nosotros estamos teniendo. Voy a darle siguiente y bueno, dejen ponerlo aquí. Voy a decir, eh, según, ah, espero que no me vayan a regañar. En una muestra de un negocio vegano, se, se toman los resultados de 15 individuos. Sí, 90%. Está. Vean, esto está indicando que en una muestra, vean, de un negocio vegano, se toman los resultados de 15 individuos. La probabilidad de que no sean veganos es del 90%. Ya aquí estamos indicando tanto el valor de P como el valor de N. Y bueno, pues aquí tendría que venir las preguntas que nosotros vamos a indicar, ¿no? Punto A. Dejen cambiarle el título. Punto A. Eh, el menú de la casa. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo aquí. Que 3 personas prueben el menú de la casa. Ok. Punto B. El negocio, ya está. Punto C. Ok. Vean, aquí, ¿cuál sería la necesidad de construir estos posibles resultados? Bueno, pues empezamos primeramente. N, pues serían los 15 individuos. P sería igual a 90. Entonces, la probabilidad de fracaso, pues en este caso sería muy pequeña, de acuerdo a esto. O sea, se invertirían los roles tanto de N como de Q, ¿verdad? Entonces, aquí nos está preguntando que 3 personas prueben el menú de la casa. O sea, de esos 15, 3 prueben el menú, o sea, de acuerdo a estas probabilidades. Que ninguno se quede porque se confundió del negocio, o sea,
que rechacen y que no sea lo que ellos esperaban, o sea, estamos hablando de 0. Y que disfruten al menos 5 individuos, o sea, por lo menos 5 individuos lo que se ofrece. Entonces puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 y puede ser 5, ¿sí? Entonces, para poder construir todo esto, pues no es necesario hacer toda la tabla, sino nada más necesitamos hacer los elementos de 0 a 5 de acuerdo con los datos que tiene que ver con esta distribución binomial y nosotros determinar qué es lo que nos están requiriendo, ¿sí? Nosotros cuando vamos a hacer esto, pues viene a lo que es este resultado. Este va a ser la tarea. De hecho, este va a ser la tarea para el viernes. Y la tarea para el martes que van a entregar, pues sería algo así, donde yo voy a solicitar 3 criterios similares a esto. Donde yo pida un criterio de manera, ahorita lo vamos a indicar, la tarea del martes, pero la tarea para el viernes es esta y nada más hay que entregar los resultados para cada uno de estos elementos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer. Para la tarea del martes, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a hacer un programa de distribución binomial. Criterios, 2 puntos. Vamos para acá. Ok, vamos a hacer un programa de distribución binomial donde exista un menú con los siguientes criterios. Vamos a ponerlos aquí y me voy a poner aquí y voy a decir caso A, o sea, el punto A, un suceso único. Ahorita vamos a ver eso. Y bueno, pues vamos a tener caso B, un suceso vamos a ver rango, o sea, entre valor inicial y valor final, ¿sí? Okay. Ya está esto indicado, vamos a tener esto, y un caso C, ok. Eso es lo que se va a pedir, un programa que haga esto. Vamos al caso número 1. El caso número 1 de distribución binomial, pues antes de hacer el caso 1, pues tiene que pedir tanto n, tanto r y tanto p. Y ya automáticamente, pues nosotros vamos el programa me tiene que dar la probabilidad de un suceso único. Entonces, si yo hago esto y yo indico, ok, yo quiero saber el caso 1, bueno, pues el caso 1, pues me va a solicitar, si yo selecciono eso, caso 1, pues me va a permitir, va a pedir n, el valor de r, y pues en este caso el valor de p. Entonces tiene que pedir estos valores y bueno, pues a la hora de pedir esto, pues va a generar una salida que va a ser, en este caso, la probabilidad en 4 decimales. Ese es el caso 1. El caso 2,
pues va a pedir de nueva cuenta a N, a P, primeramente, después va a pedir va a pedir también valor inicial y va a pedir valor final, ¿sí? Entonces, en base a esto que estamos mencionando, pues va a pedir tanto el valor 1 para el valor de n, el valor de p, el valor inicial y el valor final. Tiene que mostrar este, cada probabilidad del rango, ¿sí? Entonces, ¿qué está pidiendo? Bueno, pues primeramente va a pedir a n, va a pedir a P, va a pedir el valor inicial, va a pedir el valor final y bueno, pues va a mostrar la probabilidad del rango. Entonces va a empezar valor inicial, valor siguiente y valor siguiente hasta llegar al valor final que nosotros le dimos. Entonces, después tiene así como está mostrando eso, pues nos tiene que mostrar su probabilidad o el resultado de cada distribución binomial para estos casos. Entonces, si yo pongo como datos 10, punto 10 y valor inicial le digo 2 y le digo 5, pues me tiene que mostrar la probabilidad de 2, de 3, de 4 y de 5, ¿sí? Y bueno, pues al final me tiene que mostrar una sumatoria de todos ellos y bueno, pues me lo tiene que formatear en 4 decimales. En el caso del otro, en el caso 3, pues va a pedir eh, eh, pues a N, va a pedir a P, esos dos no va a haber ningún problema, y va a también indicar ahí, donde I nosotros vamos a entender que es un valor que tiene que ser menor o igual a N, entonces voy a pedir ahí que puede ser un valor ¿sí? Que nosotros vamos a indicar. Una vez que tenemos esto, entonces yo voy a necesitar, si me dice que son 3 los valores que voy a indicar, entonces yo voy a poder insertar eh, ¿sí? Que es algo muy similar al de arriba, pero aquí no va a ser que nos va a permitir solicitar los n valores, pero pueden ser cualquiera de los que le vaya a dar el usuario. Entonces, vuelvo a insistir con esto. Ya una vez teniendo esto, pues lo que va a mostrar va a ser lo mismo, mostrar cada probabilidad, ¿sí? Y por último, mostrar la suma de todas las probabilidades en 4 decimales, ¿sí?
Eso es lo que nosotros vamos a ocupar para el martes. Entonces, lo del viernes, que es lo más sencillo, lo vamos a solicitar y de alguna manera, pues, ese se obtiene y nos puede servir para poder generar ¿sí? Entonces, insisto, este es el del martes y bueno, pues es esto lo que va a solicitarse, con lo cual nosotros vamos a empezar a trabajar y así obtener la evidencia de lo que sería la distribución binomial. ¿Alguna duda con relación a esto, joven?